momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Bueno, en esta mañana es un servicio muy especial. Yo quiero que usted se dé un fuerte aplauso porque tenemos muchas visitas también en esta mañana. También estamos contando, como decíamos al principio, con 13 nacionalidades. Y hay una palabra que hoy precisamente, mientras miraba todas las banderas, a veces nosotros pensamos, pastores, que a veces nos dicen las cosas y eso no pasa, ¿no? O no lo miramos nosotros realizado. Y yo me recuerdo que cuando yo me iba a venir para este lugar, mi abuela dio una palabra y ella me dijo: tú no eres profeta de esta tierra y Dios te llevará a las naciones. Y yo decía hace poco, yo no he podido ir a las naciones, pero saben que el Señor me ha traído a este lugar a predicarle a las naciones, a 13 países, a poder alcanzar de bendición y poder compartir lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es una bendición. Es una bendición que tengamos vida, que podamos gozar acá. Hay muchos que quisieran tener nuestras oportunidades y no lo tenemos. A veces nos llenamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente de la queja, pero el agradecimiento está por detrás. Pero cuando tú comienzas a ver con tus ojos y comienzas a desarrollar en ti un espíritu de agradecimiento, las cosas se disipan, las cosas comienzas a caminar, a verlas de una manera diferente, y por eso nosotros lo debemos de practicar. Yo en esta mañana estudiando, porque quiero hoy hablar un poquito acerca que por qué debemos de estudiar la palabra del Señor. La palabra de Dios es un libro que el Señor nos permite como nación todavía tenerla en nuestras casas, tenerla de pronto una Biblia en su carro. Todavía usted tiene la oportunidad de tener una en su cuarto y en diferentes lugares donde usted la quiera poner. Hay países que no están gozando de esta libertad y muchos tienen que entrar las Biblias por contrabando, digamos así, ¿no? Para que alguien pueda conocer y saber. Por eso es que muchos, como Corea del Norte, han aprendido a grabarse los versículos, han aprendido a memorizar la Biblia porque no la pueden tener físicamente. Así que usted y yo que tenemos una, disfrutémosla y démosle gracias al Señor. Sabes, la Biblia ha sido traducida en más de 200 idiomas. La Biblia fue escrita por hombres de Dios, 40 autores, y en un lapso de 1500 a 1600 años fue escrita. Es el libro más vendido. Los autores de la Biblia lo escribieron bajo la inspiración divina de Dios. Es el libro más vendido, pero también el libro más perseguido del mundo. Tiene dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en la Biblia también hay personas que tuvieron la oportunidad de ser transformados. Leí en uno de los libros que contaba una historia de una persona que había llegado un misionero a un lugar de Perú. Y dice que mientras él comenzaba a llevar la palabra de Dios a comunidad muy difícil, muy caliente, muy difícil en delincuencia, en drogas,
dice que él compartía casa por casa. Y mientras compartía, llegó a una casa donde habían un grupo de jóvenes drogándose. Y recibieron aquella Biblia. Y despacharon inmediatamente, pastor, al misionero. Y vieron a la Biblia como una oportunidad para comenzar a hacer los cigarros. Y dijeron, nos trajeron papelito para hacer nuestros cigarros. Y esta persona cuenta en su testimonio que comienzan cada uno a arrancar una hoja y arrancaban la otra hoja para hacer sus cigarros. Y en una de esas dice de que habían dejado la Biblia ahí. Y mientras que esta persona estaba sola, comienza y dijeron, ¿no han venido los demás? Pues me voy a adelantar y me voy a hacer mi cigarro, ¿no? Y dice que comienza a hacer, arranca la Biblia. Cuando comienza a poner ahí la sustancia para preparar, algo se detuvo observando, que fue en Juan 3:16. Y el versículo decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una de las cuantas historias que ustedes, sé que saben muchas, de cuánto una palabra de Dios ha cambiado las vidas, ha cambiado y ha transformado casas. La Biblia, y no solamente la Biblia, mis hermanos, porque una cosa es, y ya vamos a ver un poquito de eso, una cosa es leerla, otra cosa es practicarla. Una cosa es tenerla en casa, otra cosa es vivirla. Pero grandes hombres de esta nación también tuvieron la oportunidad, como lo que comentaba el hermano Edwin. Virginia fue un lugar que tiene mucha historia. Vayan ustedes a los museos, los recomiendo, en Washington son gratis. Y ahí hay mucha historia de cómo esta nación tuvo sus principios cristianos, principios en la Biblia, donde realmente hombres y mujeres conocían la verdad inspirada por Dios. Y George Washington en una ocasión dijo, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Algunas frases que podemos escuchar de la Biblia. Dice, la Biblia lo mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no lo practicas en tu vida. Si grandes hombres de Dios, mis hermanos, pudieron conquistar, si grandes hombres de Dios invitaron y dieron una oportunidad de comenzar a leer, a descubrir y a entender que algo poderoso había en la Biblia, yo creo que cada uno de nosotros tenemos este tesoro en nuestras casas, tenemos este tesoro en nuestras manos, para que usted levante la bandera de Cristo, para que usted diga, yo soy del Señor. No hay algo que yo no pueda creer que la palabra del Señor está diciendo en contra, porque es palabra del Señor. ¿Sabes qué? Hay un versículo que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y lo habla en Romanos capítulo 1 verso 16. La palabra del Señor nos está hablando. No es cuánto lo lees, no es cuánto sabes, pero sí es de qué manera lo practicas. Y yo quiero detenerme un poquito en esto, porque en el Salmo 119, el verso 105, y yo, discúlpenme chicos que hoy no les mandé las citas con tiempo, pero si no lo tengo yo aquí. Salmo 119, el verso 105. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. ¿Sabes qué? Su brillo nos ayuda a cada uno de nosotros a caminar firmes. Cuando la palabra del Señor nos está hablando que lámpara es a mis pies tu palabra, es porque en este medio, en este mundo, en este lugar donde nos encontramos, el caos, como estamos hablando en la serie de este mes de septiembre, el caos con el que nosotros nos enfrentamos, las circunstancias, los desiertos, los problemas, las dificultades, necesitamos ser luz en el mundo. Dios nos ha dado la oportunidad. Este versículo dice, Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, algo que alumbra, algo que nos da la pauta. Mis hermanos, nosotros estamos en medio de un lugar muy difícil. Nuestros hijos se están criando en un mundo difícil. Las escuelas, los amigos, todo lo que los rodea, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Estábamos hablando eso el domingo pasado. Estamos hablando que estamos en un mundo donde todo mundo quiere que las costumbres, donde quiere que todas las cosas malas nosotros las practiquemos. Pero a nosotros nos cuesta levantar la bandera de Cristo. Nos cuesta decir soy cristiano, no puedo contagiarme, soy la diferencia. La palabra dice que yo llevo una lámpara que guía mi camino, que soy diferente. ¿Sabes qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel practicó cosas que no debía practicar, desobedecía la palabra, creía que tenían un Dios poderoso, pero hacían todo lo contrario. Y es por eso que el pueblo de Israel está vuelta y vuelta durante 40 años. ¿Cuántas veces nosotros no nos vemos en esa circunstancia por no obedecer la palabra de Dios? Por no creer lo que el Señor te ha prometido en su palabra. ¿Sabes? Cuando la palabra del Señor nos dice que es lámpara, nos está diciendo, esto ayuda. Sabes, estás viviendo en circunstancias difíciles, estás pasando por problemas, tienes una lámpara, la tienes en casa, porque ¿sabes qué? La palabra te convence de pecado, la palabra te prepara, la palabra te confronta. La palabra nos examina a cada uno de nosotros. Pero muchas veces solamente, y a veces tal vez yo he cometido tal vez ese error. Ay, qué bonita la Biblia. Yo quiero unos rosaditos de piel, que tenga florcitas, que tenga colores. Pero la palabra es más que eso, mis hermanos. La palabra es algo que quiere el Señor que nosotros la vivamos. La Biblia es la voz de Dios a nuestras vidas. Si tú quieres un consejo financiero, vete a Proverbios. Si quieres ser organizado, vete a la palabra. Si quieres ser buen padre, vete a la palabra. Si quieres ser buen joven en este tiempo, en las escuelas y todo, vete a la palabra. La palabra del Señor está cada día poniéndose fuera. La han sacado de las escuelas, la han sacado. Antes habían hasta en los hoteles, hoy ya no hay ni en los hoteles. Y la Biblia poco a poco ha ido perdiendo el espacio y la bendición en la cual tiene que estar. Inconscientemente también nosotros, mis hermanos, estamos leyendo menos. Estamos haciendo cada día menos la voluntad del Señor. La Biblia es un libro de promesas. ¿Sabes qué? Las estadísticas dicen que casi el 80% de la iglesia no lee la Biblia. Y es una estadística muy fuerte. Porque nosotros en la clase del martes estamos aprendiendo que había una ley
que Dios le da a Moisés y una ley que el pueblo tenía que leerla, porque no fue una orden de Moisés, fue una orden que Dios le da. Y vas a leerla y vas a guardarla y la vas a memorizar de día y de noche. Meditarás en ella. ¿Sabes cuál fue la orden que Dios le vuelve a dar a Josué? Las cosas no mucho cambiaron. Las cosas fueron diferentes. La misma orden que Dios le da a Moisés es la misma orden que le da a Josué. Y comienza a decirle en Josué capítulo 1, el verso 8, que no te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que la guardes, para que hagas de ella conforme a lo que está escrito. Porque entonces, o sea, después de leerla, después de meditarla, después de hacerla, entonces te irá bien. Y esa es una pregunta que les hacíamos en la clase. ¿Cuántos no queremos que nos vaya bien? Mis hermanos, yo creo que llega un momento donde nosotros hemos venido de escuchar la palabra de Dios. Yo creo que ustedes escuchan aún hasta muchas más prédicas en YouTube. Nosotros estamos escuchando la palabra del Señor. Escuchan en radio, la escuchan en YouTube, la escuchamos en diferentes lugares. Pero ¿sabes qué? La palabra del Dios Altísimo no está teniendo el efecto que deberíamos tener en nuestras casas. ¿Por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿El libro ha cambiado? El libro no ha cambiado. ¿Ha cambiado sus promesas? Sus promesas no han cambiado. ¿Por qué entonces estaba allí a la mujer tsunamita? ¿Por qué su hijo estuvo ahí y el Señor lo resucitó? ¿Por qué esta mujer fue bendecida? ¿Por qué el rey hizo misericordia? Porque creyó en la palabra, porque la practicó, porque abrió las puertas. Ahora, tú y yo podemos tener un estudio sistemático aquí, un estudio para leerla, que yo creo que 4 o 5 versículos diarios se lee en un año, y usted la puede leer en un año. Pero mis hermanos, es tiempo de reaccionar. Tenemos el tesoro y todavía muchos dudamos que sea la voz de Dios. Muchos todavía dudamos de poder arrebatar esa promesa. Miren, ¿saben cuáles son? Y aquí están los pastores, si no me dejan mentir. ¿Saben cuáles son los mensajes más efectivos? Los que tienen más like, los que tienen más vista, son aquellos que hablan de bendición, aquellos que te dicen que vas a recibir puertas abiertas, aquellos que vas a recibir los tesoros de los cielos. Y la palabra del Señor, no me malinterpreten, porque la palabra del Señor tiene mucho más que eso. Pero la palabra del Señor también nos está pidiendo una parte a mí. El hermano decía, para recibir, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Para creer las promesas, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Entonces, para que nos vaya bien, ¿qué debemos de hacer? Debemos de caminar, dejar que este libro sea la palabra de Dios, permitir que el Espíritu de Dios me transforme a través de la Biblia, de poder hacer, porque mis hermanos, hoy en día este país no necesita de cristianos con el nombre de cristianos. Este país necesita gente que haga la diferencia. Mi familia necesita gente que haga la diferencia. Caffey, la ciudad de Norfolk, todo Hampton Road, necesitamos gente que haga la diferencia. Ayer compartía algo yo con mi mamá y yo le decía, mami, creo que hoy lo hicimos aquí en Caffey. El otro año pudiera ser en el barrio, pudiera ser en el vecindario,
este desfile y que la gente conozca del Cristo que nosotros estamos predicando. Pero tal vez el siguiente año va a ser en todo el área de Hampton Road y todos los demás van a querer unirse a levantar la bandera del Señor, a decir y a creer: yo creo en algo que el Señor ha dejado para mí, que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios que está marcando mi corazón, haciendo la diferencia. ¿Sabes? En una ocasión un predicador contaba, y estaba un pequeño anciano que lo habían traído unos familiares, y los familiares decidieron cuidarlo porque él no tenía más familia y eran los únicos familiares que estaban allí. Y dice que este anciano le dijeron: tío, recoja las cosas, vamos, lo vamos a llevar a nuestra casa, vamos a cuidar sus últimos días. Y él les dijo: no tengo mucho que empacar, solamente tengo una cobijita, 2 mudadas de ropa, pero esto no lo puedo dejar. Entonces comenzaron a cuidarlo, empezaron ellos a atenderlo. Y algún par de meses después, dice de que el anciano murió. Y los familiares tomaron la cobija, tomaron la poca ropa que ellos tenían y también lo envolvieron todo, y también guardaron la Biblia. Lo pusieron en una caja y la caja la olvidaron. Luego, después, esta familia compró otra casa y dijo: hay unas cosas por ahí tiradas que deben ser regaladas, o miremos qué hacemos. ¿Y sabes qué había dentro de esa Biblia? Adentro de esa Biblia, dice el predicador que estaba escuchando, había una nota. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si a ustedes les contaron sus abuelos, pero antes no lo guardaban los ancianos en el banco, el dinero. Antes lo enterraban o lo guardaban en algún lugar secreto. Y ya en los momentos, ya cuando ellos ya creían que ya no iba a estar, decía dónde estaba. Dentro de la Biblia había quedado un mapa donde él tenía sus ahorros, donde había dejado una pequeña escritura de un terreno para aquellas personas. Nunca descubrieron, porque nunca tomaron esa Biblia, ni siquiera para abrirla, ni siquiera para saber que había un tesoro, que había algo que había quedado para ellos. Yo estoy seguro, mis hermanos, que aquí hay un tesoro que Dios tiene para tu familia, que aquí hay un tesoro transformador que Dios quiere hacer con tu familia, con tus generaciones. Esta es la palabra de Dios, la que nos instruye, la que nos está diciendo: aquí puedes cambiar, aquí puedes transformar, aquí está la respuesta a tu necesidad, aquí está lo que tú estás buscando para tu tristeza, para tu escasez, para tu dificultad, para tu enfermedad. Este es un libro vivo, este es un libro que tiene vida. Este es un libro que nos enseña que cuando comenzamos a mirar, transforma la vida de cada uno de nosotros. Isaías 48 dice la palabra: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Por más que este libro lo han querido vetar, por más que este libro lo han querido eliminar, la palabra del Señor sigue viva. La palabra del Señor sigue hablándonos en esta mañana. Yo quiero ponerte un pequeño video de lo que hace el poder de una familia que cree en las promesas. No es tener tu Biblia en casa, no es tener tu Biblia en la mesa, no es abrir la palabra del Señor y tenerla todo el día, mis hermanos, en el Salmo 91, en la mesa del comedor. ¿Cómo un niño de 10 años
abre su corazón y permite que la voz de Dios cambie, lleva a su casa la lámpara que va a alumbrar. Yo quiero que ahí donde tú estés, cierre tus ojos. Y para todas las visitas que hoy en esta mañana tenemos, este libro nos ha enseñado el verdadero amor de un padre. Esta palabra de Dios nos ha enseñado el camino a la salvación. Este libro nos ha dado vida en momentos de tristeza. Este libro nos mantiene en fe, creyendo que lo que Él dijo lo hará. Hay un poder grande en el poder de Dios, y la voz de Dios y su verdad está reflejada en la Biblia. Yo quiero que ahí, mientras todos tienen sus ojos cerrados, si tú hoy has venido aquí a la casa del Señor y todavía no conoces esa luz que tú necesitas, si todavía tú no conoces cómo guiarte en el camino, si lo has intentado todo, si has intentado muchas situaciones, has tratado de enfrentar, has tratado de avanzar y no has podido, hoy te invito para que le des una oportunidad a Cristo. Hoy te invito para que tú te rindas a Él, para que tú le digas: Señor, yo te necesito. Señor, no podemos solos. Ahí donde tú estás, si tú quisieras hoy en esta hora decirle al Señor: yo necesito un cambio de vida, yo necesito hacer las cosas diferentes. Porque mis hermanos, a veces los problemas nos están enseñando que necesitamos depender más del Señor. Tal vez no quieras pasar aquí al frente, pero tal vez quieras levantar tu mano y un líder va a llegar ahí contigo a orar. Hay alguien que en esta mañana quiere levantar su mano y decirle al Señor: yo quiero tener un nuevo comienzo contigo. Si no hay nadie en esta hora, te seguimos invitando para que tú vengas a la casa del Señor. La palabra dice que del oír viene la fe. Así que seguimos creyéndole a Dios. Y yo hoy, mis hermanos, ahí en ese nivel de reverencia que tú estás, yo te invito que tomes y que empieces con 5 minutos. 5 minutos meditando en su palabra. 5 minutos escuchando lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Aquellas cosas que debemos de cambiar, aquellos hábitos que tenemos que dejar. Dale 5 minutos al Señor, porque muchas veces aún hasta los 5 minutos nos cuesta darle en las 24 horas. Padre, en esta hora, Señor, hemos venido, oh Dios, agradecidos. Señor, sabemos de que tú eres el dueño, Señor, de nuestras vidas. Tú, Padre Celestial, eres el que permanece para siempre. Señor, gracias porque es tus promesas con nosotros. Aunque no lo merecemos, Señor, recibimos la gracia, recibimos las bendiciones. Y yo, Señor, hoy queremos decirte que queremos hacer hoy en esta mañana un compromiso. Yo no sé, mis hermanos, si usted hoy en esta hora quiere hacer un compromiso. 5 minutos. Vamos a terminar el mes de octubre todos los días. Miren, no hay excusa. Usted no tiene una Biblia, tiene una aplicación que se llama Biblia y usted la puede bajar. El versículo del día. Meditar, ¿qué es lo que habla papá para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿En qué puedo practicar? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mí? ¿Qué es lo que el día de hoy debo aprender? Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé si hay valientes aquí
que se comprometan conmigo con 5 minutos diarios? Levanta tu mano derecha, ¿quién lo quiere hacer? Gracias por los valientes. 5 minutos diarios de leer la palabra. Sé que va a haber la diferencia. Yo sé que hay algunos que están acá que tal vez ya lo hacen y tal vez se nos vuelve fácil, pero hay otros que están necesitando que la voz de Dios sea tu casa, sea tu vida y sea tu familia. ¿Qué te parece si hoy le decimos al Señor: Señor, nos rendimos a ti? Tú eres, oh Dios, el que merece la gloria, que mereces la honra. Te adoramos, Señor. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!